Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo a ti: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta es palabra del Señor. Estamos haciendo memoria esta mañana de dos personajes obviamente claves, distintos pero simultáneamente los dos, Pedro y Pablo. Pedro, judío nato, Pablo pero nacido en el mundo griego, de Tarso. Pedro, el hombre tradicional, de una familia promedio, pescador, galileo, probablemente un culto. Pablo, el hombre de la ciudad, culto. Leer las cartas de Pablo en la lengua original, en el griego, no es nada fácil. Tiene muy buen vocabulario y muy profundas ideas. Pedro, el hombre práctico, fogoso. Pablo, el hombre pensante. Pedro, también el hombre que, a pesar de seguir a Jesús, no quiero oír hablar de la pasión, no quiero oír hablar de sufrimientos, no quiero oír hablar de contratiempos. Pedro, el hombre que incluso negará 3 veces a Jesús, a pesar de decir: no, yo estaré contigo. Pablo, el hombre que perseguía, fanático y seguro de lo suyo, no toleraba diferencias. Sin embargo, los celebramos juntos. No es que vivieran juntos ni murieron juntos, cada uno por su lado. Sí, a mediados de los años 60, en tiempo de Nerón. Pero hasta ahí va. Creo que lo interesante y lo notorio en esto es algo que debemos tener muy presente. Es que a pesar de dos personajes distintos que podríamos decir representativos de una iglesia tradicional, por un lado, versus una iglesia progresista, o como te digo, conservadora y liberal. Usa la etiqueta que más te guste. Uno muy cerrado en lo suyo y el otro sí con visión bastante amplia. Y por eso hablamos nosotros de una iglesia católica. La palabra católicos del griego significa universal. A lo mejor deberíamos decir así. En todo sentido. No está limitada ni a tiempos, lugares, ni precondiciones otras que esa palabra que utilizó, y no sé si la acuñó, pero Pablo muchísimas veces en sus cartas, que es la palabra iglesia. En los evangelios la oye solamente en este pasaje. En todos los evangelios la única vez, Marco, Mateo, Lucas, Juan, la única vez es en este pasaje de tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque la palabra iglesia, eclesía del griego, significa convocado. Para Pablo la iglesia es la reunión de los convocados. Y es importante también tener presente convocados por qué o quién. No por una idea, convocados por alguien. La iglesia es la comunidad de los seguidores de Jesús de Nazaret, por donde sea que nos fuera llevando. No es un club, no es un partido, no es una ideología, como la han hecho en los últimos tiempos cada vez más. Es un modo de vivir siguiendo a alguien. Tú ven y sígueme, es la invitación a Pedro al inicio. Pablo obviamente no lo conocía, pero Pablo también muy seguro de lo suyo. Nuestras raíces son judías. Jesús a veces me llamaba la atención cuando decía: Jesús fue judío hasta el último suspiro.
Nació, vivió y murió como judío. Somos primos hermanos, aunque no te guste. Somos primos hermanos, somos judíos. Judíos que creemos que Jesús, no otro, Él es el Mesías. Es decir, que en Jesús se da la expresión más clara y final y definitiva de lo que Dios propone para el hombre. El Mesías es eso, la esperanza del mensajero, el profeta definitivo. Para el Islam, por supuesto, no lo es así. Jesús fue un profeta más y el profeta Mahoma es el definitivo. Pero eso dejamos al Islam por su lado. Pero para nosotros Jesús es eso. ¿Quién dicen ustedes que soy para ustedes? Y es la respuesta de Pedro representativa. Tú eres el Mesías. Entiéndase, tú eres el ungido, tú eres el escogido, tú eres. Y para los oídos griegos, la palabra Mesías no les decía nada. Entonces por eso pone los dos términos en el Evangelio. Decir Mesías para un judío le dice muchísimo. Esto tiene una tremenda carga. Pero para un pagano no decía absolutamente nada. Para un judío que le digan que es hijo de Dios no le dice nada, porque todos somos hijos de Dios. Pero para un pagano, hijo de Dios está reservado a los de carácter divino. O sea, dos mundos distintos. Oriente, Occidente, liberal, conservador. Todo este conglomerado es iglesia. Católicos, ortodoxos, nuevamente el Papa invitando a las iglesias ortodoxas que ya es momento de que dejemos las diferencias y nos aunamos como una sola iglesia, en su multiplicidad, en su apertura. Pero mis queridos, lo sabemos muy bien, hoy día esto es muy bien en el discurso, pero tenemos todo un sector dentro de nuestra propia, y aparte de las divisiones, que es luterano, que es calvinista, que es de Zwingli, que es ortodoxos, el cristianismo múltiple. Pero que tenemos hoy día también entre nuestra propia iglesia católica, de derechas, de izquierdas, que no se hablan el uno al otro, que se excomulgan el uno al otro. ¿Cómo nos cuesta? Piensan en uniformidad en lugar de pensar en unidad. Debemos pensar en unidad. Lo que nos une es lo que nos vivimos. Lo que debe unirnos no es que pensemos igual, eso es fatal. Justamente la riqueza está en esa pluralidad. Lo que es fatal es que esa pluralidad la queramos imponer. El fundamentalista, el integrista, el intolerante, como lo fue Pablo. Ahí tiene su santo patrono. Pero Pablo tuvo la genialidad y la grandeza de reconocer de que esa visión suya era muy estrecha. Pablo pensaba que para ser cristiano hay que ser primero judío. Fue fariseo, hijo de fariseos, bien formado, y perseguía a los cristianos. Él mismo lo dice en su carta a los Gálatas y en Filipenses, 2 veces. Los perseguía. No perseguía no con ametralleta y buscando bajo la cama a ver quién está escondido por ahí. Pero quiere decir que los maltrataba. Les hacía pasar un momento difícil. ¿A quiénes? A los judíos que se querían hacer o eran seguidores de ese Mesías, Jesús. No toleraba. Pero en ese encuentro que dice no sabemos cómo fuera, con ese Jesús resucitado, se da cuenta que ese camino estrecho no es el camino de Dios. Que no pasa por doctrinas, por ritos, por tradiciones, que pasa por seguir a Jesús. Y Pablo tuvo la hidalguía de reconocerlo y entonces ir incluso en la otra dimensión. Para ser cristiano no hay ningún prerequisito. El único es la voluntad de querer seguir a Jesús de Nazaret. Eso es. Por eso hay que hablar más bien de cristianos, seguidores de Cristo. De esa gracia cuando me dicen, padre, soy cristiano. Ah, bueno, digo, ¿qué? Felicitaciones, yo soy budista. No he entendido nada. Decir cristiano es seguidor de Cristo. Y católicos es un calificativo.
universal. Por lo tanto, no hay fronteras. Debemos en este mundo globalizado movernos más en esa apertura de reconocer las diferencias, unidad, no uniformidad. Unidos en torno a, no hay ideas, que yo creo esto, yo no creo lo otro, y que porque tú no crees ya no eres... Por favor, eso está aquí en tu chirimoya, lo que tú pienses no me interesa. No me van a preguntar al final qué pensabas, me van a preguntar, ¿tú qué hacías? Cuando tenías hambre, ¿dónde estás? Cuando estaba enfermo, ¿tú dónde estabas? Cuando estaba encarcelado, ¿tú dónde estabas? Cuando estaba de migrante, ¿tú dónde estabas? Eso es lo que nos van a preguntar. ¿Qué hacías? Por eso Jesús invita, tú ven y sígueme a caminar de la manera en que caminaba yo. Esto tenemos que tenerlo claro. Para empezar a ir acercándonos también, me parece terrible que al margen de las divisiones y tensiones que tenemos hoy en estos días en el campo de lo político, las tengamos también en el campo de lo religioso. No puede haber unidad en este mundo si no hay unidad, no he dicho uniformidad, si no hay unidad entre las religiones. ¿Sí como me han oído? Es decir, respeto, guarda respeto. Naciste budista, pues que seas un buen budista. Naciste hindú, pues que seas un buen hindú. No te pide más. Que vivamos el camino de Jesús de Nazaret. Por eso vamos a pedir en la Eucaristía al Señor para que nos ayude y ayude ciertamente al Papa Francisco, que lo está haciendo de una manera espectacular, ir acercándose contra viento y marea la crítica de los más tradicionalistas, a sentarse con el budista, con el musulmán, con el agnóstico, tú lo que tienes aquí en tu cabeza, ese es tu rollo. Pero podemos acercarnos al enfermo, a la víctima del COVID, al hambriento, al triste. Eso es. Único mandato, ámense. Schluss. Vamos a pedir por eso en esta Eucaristía al Señor para que nos ayude a todos nosotros a ser verdaderamente seguidores de ese Jesús, que nunca preguntó a nadie por sus opciones ni por su religión. Pase página en el Evangelio, nunca preguntó, tú eres musulmán, tú eres ateo, chao, aquí solamente pasa lo que pasa por este filtro. Nunca hubo un filtro. Que nos ayude a unirnos en torno a esa fraternidad que tanto necesitamos, en esa confianza, en esa apertura, en esa inclusión. Y por eso pedimos que a nuestro Papa Francisco, sobre todo, le inspire el Señor a seguir por ese camino de cercanía, de apertura, de acogida. Que así sea.